Yo siempre digo, sus niños y niñas se amarán a sí mismos como tú los amaste. Se hablarán a sí mismos como tú les hablaste. Entonces, si yo a los 3 años le digo, ay, usted no sea tonto, es que usted definitivamente es un desastre, busque ese despistado, cuando ese niño de 3 años tenga 30, se va a decir en su propio autodiálogo, soy un tonto, soy un despistado, es que yo no sirvo para nada. He llegado, estoy en casa, bienvenidos a todos a este nuevo episodio, un lugar seguro para conversar, para dialogar, para hablar de la manera más íntima, un lugar para que podamos conversar sobre todos estos temas que nos podrían interesar en algún momento de nuestra vida. El día de hoy cuento con una invitada muy especial, nosotros la tuvimos muy presente para que pudiera participar en algún momento en este podcast porque considero que es una persona que tiene información muy importante para trabajar, es una persona que tengo la oportunidad de conocer un poco más allá, una persona que admiro como colega, como profesional y pues he tenido pocos momentos de conocerla de pronto de una manera más personal y creo que es un ser humano encantador. Bienvenida, Manu, a este espacio. Clara. ¿Cómo estás, Manu? Bien, feliz, que afortunadas de poder regar esta semilla en todas las mujeres, madres y padres que nos van a escuchar, porque hoy vamos a estar hablando de maternidad, paternidad y el acompañamiento a nuestros niños y niñas, entonces feliz de estar acá. Qué chévere, Manu. Bueno, para de pronto las personas nuevas que no te conocen, cuéntanos un poquito quién es Manuela y cuéntanos pues de todo lo que has venido haciendo. Sí, yo me llamo Manuela Molina, soy psicóloga infantil colombiana. Estudié psicología y literatura en la Universidad de los Andes y desde que ya estaba próxima a graduarme sentí que mi pasión y mi corazón estaba con los niños y las niñas en la infancia. Entonces una vez me graduó, de hecho lo primero que hice fue una formación de yoga y mindfulness para niños, de ahí me voy a trabajar a El Chocó, a Quibdó, con la Fundación Pies Descalzos y fue como mi primera experiencia trabajando ya en grupos de niños, así empieza este camino y bueno, van pasando, ¿cierto?, diferentes circunstancias que me llevan a ya querer no solo acompañar a los chiquitines, sino también a sus familias, a esta red de apoyo, a estos tutores de resiliencia que a la larga están permeando, ¿cierto?, cómo va a ser ese desarrollo de esos niños y de esas niñas. Entonces, de allí me voy para Estados Unidos, hago mi maestría en Naropa University en psicología clínica y hago en paralelo, estando en Colorado, también mi especialización en terapia de juego, en play therapy, que para mí fue un despertar y para mí fue la forma como realmente aprendí a hacer clínica en consulta, en consultorio con los chiquitos. Y también conscious discipline, esos han sido como mis pilares. Y de repente, estando en Estados Unidos, dije, voy a abrir una página. Voy a abrir una página sin la pretensión de dar talleres o sin monetizar el proyecto o tener una comunidad, ni mucho menos. Yo simplemente dije, estoy llenándome de una información demasiado valiosa. En esta maestría me estoy rodeando de profesionales increíbles y yo no me puedo quedar con esto para mí, ¿sabes? Sería como muy egoísta de mi parte que toda esta información se quedara en el ámbito del consultorio. La psicología infantil en ese momento no estaba, digamos, democratizando tanto su información y su contenido y dije, voy a salir en una página a compartir, a enseñar lo que a mí me están enseñando, voy a hacer un canal de esta información. Y así empezó. Entonces creé una plataforma que se llama Mindheart y hoy en día ya regresé a Colombia y a lo que me dedico es a enseñar, a hacer psicoeducación. Entonces soy conferencista, doy talleres, soy profesora de la Universidad de los Andes, preparando a futuros psicólogos en su camino. Soy autora de un libro que se llama Nuestra piel arcoíris. Entonces ahí tengo como varios hijitos y proyectos en los que sigo regando el mensaje desde Mindheart. Yo conozco a Manu, no, hace añitos, porque tú una vez pusiste un video de cuando sale la ley de prevención contra el castigo infantil, Sí, creo sí, que sí. salió, y alguien compartió un video tuyo y yo le decía a mi esposo, ay, mira, tan chévere que ella lo explica. Y creo que tú tienes esa habilidad y por eso creo que has logrado la comunidad que tienes, porque pues tienes una comunidad bastante grande y creo que es por la forma en que transmites la información, ¿no? Es como coges todo lo que hay y eso empezó a llegarle a muchos papás y a muchas mamás. Y digamos que dentro de lo que hemos encontrado, se encuentra mucho, pues bueno, llega todo esto que tú mencionas de la crianza respetuosa, que yo sí te quiero hacer una pregunta, Manu, y es,
desde tu conocimiento, ¿hace cuánto sientes que esto empezó, como voy a decirlo así, salir a la luz? O sea, Sí. ¿hace cuánto los papás empiezan como a... Digo los Sí. papás porque a pesar de que desde la formación, aunque eso no se enseñaba mucho en los pregrados de No, psicología. en absoluto. O sea, no nos enseñaban en psicología infantil de esta manera. ¿Hace cuánto empieza como todo este El tema? movimiento. Sí. Pues a ver, yo te puedo hablar de mi experiencia y de lo que yo viví, Sí. porque yo me gradué como psicóloga en el 2016 y en el 2016 a mí me enseñaban unas premisas que hoy en día tendríamos que refutar desde lo que tú y yo sabemos y cómo queremos acompañar la infancia. Entonces, de repente se usaba el castigo, desde, ¿no? la extinción del comportamiento que queríamos erradicar, ¿no? Entonces estaba el tiempo fuera, estaba aislar al niño, estaba ignorar la pataleta, estaban un montón de premisas que hoy en día vienen desde el absoluto desconocimiento. Entonces, en mi caso personal, yo me gradúo como psicóloga con una concepción erradísima de lo que es la infancia, de lo que es el desarrollo, y ya estando trabajando con niños, lo primero que yo encuentro es Conscious Discipline, disciplina consciente de la doctora Becky Bailey, que es un programa muy robusto, pero es un programa que tiene 50 años, o tal vez menos, 40 años. Entonces ya Conscious Discipline empieza a hablar de el desarrollo del cerebro y cómo el cerebro de los niños va madurando de abajo hacia arriba. Por ende, los niños se comportan como se comportan, no porque sean malos, caprichosos o desobedientes, porque son niños y su cerebro inmaduro no les permite desplegar otras conductas. Entonces, para mí lo primero fue Conscious Discipline. Daniel Siegel, también siento que es un psiquiatra, que si no lo han leído, recomendadísimo, un libro que se llama Disciplina sin lágrimas. Cuando me preguntan, Manuela, ¿por qué libro empiezo? Soy psicóloga, o quiero ser maestra, o soy mamá, o me estoy preparando para mi paternidad, siempre les digo, empiecen por Disciplina sin lágrimas. Es un libro muy sencillo y ese fue de hecho el primer libro que yo leí de crianza respetuosa, o de lo que conocemos como este movimiento de una crianza informada. Te cambia todo, Cambia porque cuando totalmente yo el lo paradigma. leí también fue como, uy, esto es muy diferente a lo que también el conocimiento que uno tiene incluso como papás, ¿no? De lo que le han enseñado a uno. Sí. Entonces, ¿por qué nace desde ahí? Porque imagínate que desde que toda esta revolución empieza, han pasado muchas cosas en la maternidad, ¿sí? Cada vez son más papás los que están interesados en estas prácticas y eso también es interesante porque por algo, esto no es solamente porque alguien lo dijo, sino creo que viene desde un sentir de los papás, como decir, es que esto que estoy haciendo que se debe hacer no está tan chévere. Y esto que me están nombrando acá, donde se ve al niño de otra manera, tiene como más sentido, ¿sí? Pero eso ha empezado también a generar como una dualidad. Entonces uno tiene a los que se mantienen firmes en que el castigo sigue siendo la mejor estrategia para educar y otras personas hemos ido como adquiriendo otras herramientas para educar de manera diferente. Al mismo tiempo se ha generado algo que ha venido sucediendo mucho y no sé, Manu, ¿tú cómo lo explicarías? Y es las mamás o los papás que están educando con culpa. Porque antes, ¿qué sucedía? Pues yo sé que todo el mundo dice que si mi hijo se porta mal hay que utilizar alguna estrategia de violencia, de castigo, de extinción, ¿cierto? Pero ahora es como que esto no, y al mismo tiempo no lo puedo hacer, porque aquí quiero ir a otra cosa. Entonces yo ya sé lo que debo hacer, me lo han dicho, pero cuando lo voy a implementar me cuesta un montón, no es tan natural. ¿Por qué empieza a generarse esto, Manu? Sí, yo creo que ha llegado como con esta revolución, si lo podemos llamar así, un regalo muy grande. Para mí ha sido un despertar de conciencia. Yo creo que a nivel colectivo estamos despertando en términos de cómo los niños y las niñas son sujetos de derecho, cómo son un cuerpecito diminuto, indefenso, a quien yo no voy a agredir, a quien yo no voy a golpear, a quien yo no voy a gritar. Eso no quiere decir que no voy a disciplinar, pero la disciplina no tiene por qué doler. De hecho, nunca diríamos, no, claro, es que mi esposo me acaba de pegar, pero es que es porque yo no le contesté el celular. No, pues tú pudiste no haber contestado el celular, pudiste haber hecho un daño en la casa, pudiste haber cometido lo que sea, ¿cierto? Un error, por decirlo así, pero eso no da la libertad o la licencia de que otra persona venga y te agreda y entre a tu cuerpo y, ¿cierto?, te golpee. Entonces, hacemos a los niños lo que nunca le haríamos a otro adulto. Y entonces yo creo que en este despertar de conciencia es la primera vez que nuestra generación se está preguntando, ¿hay otra forma? A nosotros nos golpearon, fuimos los hijos de la chancleta, del pellizco, del correazo, de la pela, como decimos en Colombia, y somos la generación que dice, tiene que haber otra manera, donde claro que enseñemos, pongamos límites, redireccionemos los comportamientos inadecuados, pero no hiriendo a este ser humano que depende de mí, que es 100% vulnerable.
Entonces yo creo que, por lo menos a mí, para responder a tu primera pregunta, toda esa información me llegó en el 2018. Ahí empezó y yo sí siento que ahí había poquitas cuentas de crianza, poquitos psicólogos y de repente ya no es solamente en el ámbito de la psicología. Hay mamás que han abanderado este tema, hay personas que no necesariamente son profesionales de la salud que lo han abanderado. Y ahí obviamente está como el rigor de cada quien de realmente estudiar, porque esto va mucho más allá de háblale bonito al niño. En absoluto, esto tiene una ciencia detrás, ¿no? Están las neurociencias afectivas del desarrollo y es cómo damos las instrucciones, cómo damos los comandos, cómo se establecen las consecuencias, cómo se eliminan los castigos, pero realmente estoy allí modelando, ¿no? Bueno, todo esto para decirte que yo estoy de acuerdo en que fue un despertar que viene desde esta pulsión vital que dice quiero hacerlo diferente, quiero darle a mis hijos e hijas lo que yo no recibí, quiero ser el adulto que mis hijos e hijas necesitaron, ¿cierto? Que yo necesitaba cuando yo era niño y ser ese adulto y un poco también hacerlo en nombre y en honor de todo el linaje, porque si a mí mi mamá me pegó, ¿cuánto le pegaron a ella? Si a mí mi papá me pegó, ¿cuánto le pegaron a mi papá? ¿Sí? Si a mi abuelo le pegaron, ¿cuánto le pegaron al abuelo de mi abuelo? O sea, esto se llama trauma intergeneracional, vamos replicando en automático estas heridas, entonces somos la generación que dice yo rompo el patrón, o sea, se acaba conmigo, ¿sabes? Es como hoy elijo otra forma de disciplinar, pero no te voy a golpear, no te voy a ignorar, no te voy a meter a una ducha de agua fría. Pero ahí surge la pregunta, Clau, ¿y entonces qué hago? Machi Guerrero dice algo hermoso, colega mexicana, psicóloga, dice, somos una generación de adultos en rehabilitación, porque somos una generación dando lo que nunca recibimos. Estamos aprendiendo de cero a entregar una validación que no recibimos, a entregar una escucha, a entregar una paciencia, a entregar un redireccionamiento cuando nosotros nos sacaban la chancla y nos decía, se pone la pijama a la 1, a las 2 y a las 3, culi cagado. Y ahora somos los adultos que dicen, ok, no voy a sacar la chancla, no voy a amenazar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces vienen todos los recursos, la información, viene todo el estudio consciente para decir, ok, voy a decirle, amor, es hora de ponerte la pijama. Puedes elegir la de osos o la de nubes. ¿Cuál de las dos? Ninguna, la de osos. Y vienen estas estrategias que son aprendidas, pero claro, suenan como un discurso prestado. Y suenan como un discurso prestado porque nadie nos la entregó a nosotros y no es el automático que tenemos disponible. Y de hecho, por eso, no sé cómo, pero no sé la palabra, como que lo humorizan. Claro, esa es la palabra. Claro. ¿Sí? Entonces es como, no, es que ahora hay que hablarles como, ¿cuál pijama te quieres poner? ¿No? Empiezan como a ridiculizar un poco esto por lo que acabas de mencionar, que qué bonito entenderlo así. Yo a los consultantes les digo, díganme si no han escuchado alguna vez de sus papás esta frase o de sus abuelos y piénsenlo en casa si alguna vez no escucharon esto como, su mamá o su papá le tuvo que haber dicho a usted, a usted no le tocó nada de lo que me tocó a mí. O sea, y siempre, y pregúntele a su mamá si sus abuelos no le dijeron eso a su mamá. Y mira que ahí, sin quererlo, voy a decirlo así, también estaban curando. Sí, claro. O sea, al hecho de a mí me tocó trabajar a los 10, yo no quiero que usted trabaje, ¿cierto? Sí. A mí me pegaron y me daban de esta manera, yo no le doy de esta manera, le doy de esta. O sea, siempre hemos venido minimizando un poco, cuidando más la infancia. Claro. ¿Cierto? O sea que sí siempre, desde una manera, voy a decirlo así, instintiva, ha estado el hecho de reparar, siempre. Solo que ahora lo estamos haciendo consciente, visible, con más estrategias. Y con información. Pero estoy de acuerdo, claro, se ha ridiculizado mucho la herramienta. Entonces, de repente ahora alguien que, claro, sí, suena como un discurso prestado, porque lo es. Porque no está inherente, porque no está implícito en mi sistema límbico, porque nadie me lo entregó a mí y ahora yo estoy viendo a ver qué recurso me invento, qué video miro, qué libro me leo. Pero esto tiene toda una técnica y una ciencia y no es hablar como Teletubby, como una vez me dijeron en una conferencia. Yo cuento esta anécdota cuando estoy en tarima y digo, estaba en Cali, estaba a punto de presentarme en un taller, una mamá se me acerca, esa mamá había pagado una boleta por ir a oírme y me dice, Manuela, antes de empezar, Manuela, estoy tan emocionada de estar acá. Y yo, gracias por venir. Y me dice, ay, sí, es que mira, yo trato de hablar como tú, es que de verdad yo me esfuerzo, pero a mí no me sale natural, yo no puedo hablar así como Teletubby. Y yo, un momento dije, no, pues, obviamente es un chiste. Yo, ¿cómo qué? Como Teletubby. Y yo, no puede ser, sueno a Teletubby. Entonces yo les cuento eso en las conferencias y digo, ahora yo voy limpiando mi reputación en cada tarima a la que voy, les digo, les prometo que la crianza respetuosa no suena a Teletubby. Yo jamás le diría a un niño, mi amor, ¿te quieres poner la pijamita? Ponte la pijamita, es que estoy cansada, por favor, ayúdame. Esto no es asertividad, esto es súplica, esto es rogar, esto es permisividad. La crianza respetuosa establece dos opciones encaminadas a la norma y mira que suena desde la completa seguridad de es hora de ponerte la pijama. Yo no estoy diciendo,
Yo no te estoy diciendo, ¿te quieres poner la pijama? Te estoy diciendo, es hora de ponerte la pijama, esta o esta. La tendencia es a que respondan, ninguna. Y ahí yo hago otra técnica y repito, esta o esta. Eventualmente el cerebro por la repetición dice, la de ositos. Y yo digo, elegiste la de ositos y la pongo. Pero claro, miro otros factores. El niño está sobrecansado a la hora de dormir. Es decir, claro, es un niño ya saturado. Es como cuando el ejemplo que pone Andrea Cardemil. Cuando tú y yo llegamos a la casa y ya son las 11 de la noche y estamos agotadas, nos ha pasado, claro, uno sabe que no es lo ideal, pero nos ha pasado que uno dice, no me importa que se me caigan las pestañas, pero yo no me desmaquillo. Yo hoy me duermo maquillada y que se me caigan las pestañas, me da lo mismo. Importa, no Y todas las mujeres o hombres que se maquillen y nos estén viendo, se van a identificar. ¿Alguna vez en la vida ustedes han dicho, no me importa, no puedo el cansancio, me quiero dormir ya? Si un niño te llega sobrecansado a la hora de dormir, pues ahí no hay técnica que valga de dos opciones de esta pijama o la otra. Es una pataleta, es un llanto intenso porque no me quiero poner la pijama, porque está sobrecansado. Entonces, ¿qué hace la crianza respetuosa? Bueno, la psicología infantil en realidad, ¿sí? Es revisar todas estas herramientas, las necesidades del niño, el temperamento, cómo está la rutina, todos estos factores que afectan, ¿cierto?, el comportamiento para ayudar al niño. Pero de nuevo, se siente forzado, implica estudiar. Y una de las frases que a mí más me gusta, porque de repente, no sé, las abuelas decían, es que esta generación se complica, en nuestra época no había tanta cosa, los niños no vienen con manual, ahora que hay que estudiar para todo. Y yo siento que nuestra generación tiene un gran progreso en ese sentido. Antes era muy intuitivo, muy visceral, ni siquiera intuitivo, porque si hubiéramos estado conectados con la intuición, tal vez hubiéramos hecho una crianza mucho más mamífera, mucho más, ¿cierto? Pero bueno, muy visceral, muy desde replicar patrones. Ahora tenemos acceso a información. Y yo sí creo que hay que estudiar para ser mamá, papá o para acompañar la infancia. Y esta frase me encanta. Tener un piano en casa no te hace pianista. Nadie cuestionaría por ejemplo, el labor de un pediatra. Nadie diría, ay, ya que voy a llevar a mi hijo al pediatra. Si pues ya está en mi casa, yo ya sé que es de la curva de crecimiento, yo ya sé de los brotes y yo ya sé de las... Pues no. Tú sabes y eres consciente de que sobre la patología del cuerpo de un niño, pues tú no tienes ni idea y lo llevas a un especialista. En cambio, en psicología o en lo comportamental lo damos por sentado. Es como, ay, a mí qué me van a enseñar de la pataleta, pues yo lo ignoro y ya. O a mí qué me van a enseñar de estos comportamientos retadores, pues si mis abuelas no estudiaron de esto y mi mamá tampoco. Claro que hay que estudiar para entender cuáles son los comportamientos esperados, por qué hace lo que hace, repito, cuál es su temperamento, ¿no? Entonces yo creo, Clau, que es una revolución de conciencia, de compromiso, de estudiar, no cayendo en la permisividad y siendo conscientes y sosteniendo el malestar que implica aprender algo que no tenemos, que nos suena raro, que parece forzado, que se nos olvida, que no nos sale en automático. Entonces, claro, es muy fácil ver un video de 3 minutos y decir, ¡ay, ella cómo hace! Entonces, que es obvio, yo tengo un guión. Tú y yo enseñamos con videos que están guionados, pero vaya en la vida real a replicarlo, pues sale la Claudia y la Manuela de la vida real con sus propias heridas. Y en ese trabajo estamos todos y todas. Los psicólogos, los pediatras, los nutricionistas, los maestros, madres, padres que tengan otra profesión. Todos nosotros, queriendo hacer crianza respetuosa, estamos lidiando con nuestros propios fantasmas y heridas para tratar de llevarnos estas herramientas y ponerlas en la práctica. Total. Pero no sale natural. Y yo aquí quiero como ver la culpa entonces como algo muy bonito. Yo le digo a los papás que acompaño, y de hecho a mí misma, yo tengo 2 hijos, y cuando no me siento bien con lo que estoy haciendo, pues la culpa finalmente termina siendo, todas las emociones son importantes, necesarias, tú lo mencionas, tienen un mensaje que darnos, y la culpa lo que está haciendo es direccionarnos. Porque cuando yo no me siento bien con algo, es porque mi cuerpo, mi instinto me está diciendo, así no es, si no, no existiría la culpa. Entonces la culpa viene a cumplir una labor muy bonita, que es a redireccionar el camino. Y yo leía, no sé a quién escuchaba, Ivonne Laborda, si no estoy mal, y ella decía, hay que responsabilizarnos, no victimizarnos, ¿no? Claro. Y responsabilizarnos implica esto que tú estás mencionando, y es, si no me estoy sintiendo cómoda, que de hecho pasaba antes como, me dolió más a mí, pero desde un lugar del orgullo, ¿no? Y es como, pues es que me duele más a mí pegarle, pero no estoy haciendo nada, responsabilizándome para hacerlo diferente. Y entonces lo primero es como mencionar que esta culpa lo que va a hacer es redireccionarnos y decirnos, esto que estás haciendo no te está sentando bien, ni a ti ni a tu hijo. Sí. En ese orden de ideas, responsabilizarse, yo lo digo así, voy a tomar acción.
voy a levantar y a decir, lo voy a hacer diferente. Y claro, me encanta esto que mencionas, yo no lo había visto así como es un discurso prestado, pero eso no quiere decir que no lo podamos aprender, que lo empecemos a sembrar y que entonces ellos empiecen a hacerlo diferente. Y cada vez, yo no me imagino cómo va a ser más adelante, que ahí entonces viene un poco el temor de ahora de lo que estamos haciendo es criando niños débiles, porque estamos educando desde este lugar del respeto. Yo no sé, a mí todavía me cuestiona un poco el hecho de por qué se ha hecho esta asociación de que educar desde el respeto es educar a personas débiles, porque venimos desde estas creencias que tenemos súper arraigadas, que para ser o estar bien en el mundo tenemos que ser personas fuertes, ¿no? Para no dejarme vencer. Entonces yo lo primero que haría es como redireccionar esto, validar esta culpa y decir, ella llega acá para decirme que lo puedo hacer diferente, entendiendo esto que tú mencionas, ¿no? Y decías otra partecita, Manu, que quiero como retomar y es, pues tenemos que entender que los niños se comportan como niños, ¿sí? Y no son personitas que vienen a hacernos la vida imposible. Total. Cuando nosotros cambiamos esa creencia atrás, podemos acompañar de manera diferente. Y este automático, ¿qué es el automático? Lo que nos sale en el momento en que mi hijo me está haciendo el berrinche y yo sé que yo debería darle opciones, pero en este momento yo no tengo ganas de darle opciones, yo tengo desespero, yo como adulto también tengo desespero, frustración, enojo, ese es el automático. Pero si yo no me estoy sintiendo bien, ahí yo puedo parar. Y no tengo que hacerlo como el guión, no tengo que hacerlo, sino el solo hecho de parar y de ponerme sí unos límites, porque esta culpa entonces me genera cuál es, ejemplo, la mamá o el papá que quiero ser. Y cuando yo lo empiezo a tener claro, yo lo empiezo a traer a mi cotidianidad. No, yo no quiero pegar. Y puedo estar de una manera súper disregulada. Y viene también una conciencia. Si yo le exijo a mi hijo regulación, los adultos no regulamos. Los adultos también terminamos haciendo pues pataletas, ¿sí? Entonces creo que eso es lo primero que tenemos como que entender y es que es necesaria. Tú mencionabas otra cosa que quiero tomar y es la permisividad. ¿Qué está pasando con esta permisividad, Manu? ¿Por qué se ha confundido tanto educar con respeto con permisividad? Sí. Clau, antes de entrar a permisividad, de todo lo que nos mencionaste, yo quisiera como rescatar, porque son postulados súper importantes y muy poderosos para pensarnos, y es, quisiera responder desde lo que yo conozco, he estudiado, y una pregunta que si yo no fuese psicóloga infantil, yo me haría hoy en día. Tiene todo el sentido del mundo. De hecho, yo alguna vez hice un reel que decía, la mejor pregunta que a mí me han hecho como psicóloga infantil ha sido, Manuela, ¿para qué hacemos esto de validar a los niños, de nombrarles su emoción, si el mundo real es duro y cruel? ¿Cierto? Entonces yo estoy criándolo en una pequeña burbuja, yo no estoy criando niños para el mundo real. ¿Por qué lo hacemos? Y yo le dije a la mamá, era en un taller acá en Bogotá, en un jardín infantil, y le dije a la mamá, es la mejor pregunta que me han hecho en mi carrera, porque si yo no fuera psicóloga infantil y no tuviera el acceso a la información que tengo, yo pensaría igual a ti. Qué bobada ponernos a validar a estos niños si luego se van a estrellar con el mundo donde no los van a ir validando en cada lugar al que vayan en la adultez. Y ahí voy a retomar dos ejemplos. Uno, de Jessica Fiallo, de una cuenta que se llama Dulces Sueños, que es psicóloga también, colega, dula, y me encantó este ejemplo. Ella lo ponía en otro contexto y lo voy a adaptar. Ella decía, esta pregunta que hace la mamá, ¿para qué validamos si el mundo es cruel? ¿No? Los estamos creando débiles, incapaces de sostener en realidad la dureza de la vida adulta. Ella ponía este ejemplo. Es como si yo dijera, Clau, ¿sabes algo? Yo estoy muy preocupada de que cuando vaya a una fiesta infantil, mi hijo coma mucha torta de chocolate, dulces de la piñata y se enferme y le dé, mejor dicho, un daño de estómago y quede indigestado. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer, Clau? Ya sé. Todos los días, al desayuno, torta de chocolate. Al almuerzo, otro poquito de torta de chocolate y por la noche un par de caramelitos, bananitas, dulcecitos para que esté fuerte para el mundo cruel. ¿Tú y yo qué diríamos? No, Absoluta, o sea, es absurdo. ilógico. Es insensato. Claro. Al revés, yo te voy a alimentar también y durante todo el tiempo, en tu normalidad y cotidianidad, te voy a dar unos 5 grupos de alimentos tan nutritivos para que tu sistema nervioso esté tan fuerte que si algún día vas a la fiesta y te das un atracón de azúcar refinada, pues sí, de repente puede que te moleste, pero es que tu cuerpo ya está bien fuerte, incluso va a reconocer el, uy, no, esto no se siente bien. Ese es el paralelo con la crianza respetuosa y ahora te pongo otro ejemplo. Entonces, ¿por qué tratamos con dignidad a los niños? Porque son seres humanos con derechos, o sea, es como si tuviéramos acá una conversación de por qué a las esposas no se les puede pegar. Imagínate hace 50 años un taller de, por favor, hombres, escuchen el podcast y dense cuenta que a sus parejas en casa no se les pega. Hoy decimos,
es una aberración, o sea, Claro. ese contenido ni siquiera tiene que existir porque es que tiene que estar implícito en las relaciones. Cuando hace 50 años de repente a nuestras abuelas era mucho más, ¿no?, normalizado que se les pegara o hubiese maltrato intrafamiliar. Hoy en día ya tenemos esa absoluta claridad, certeza, pero de pronto hace 50 años nos han dicho, ay, ¿pero por qué? Yo creo que ahora estamos en esta batalla de a los niños no se les pega porque son seres humanos, punto, ahí se acabó. No, claro. Porque los dignificamos, porque les duele, porque no necesitan experimentar dolor para aprender. Al mismo tiempo, aparte de esto, llévense como esta certeza. Cuando ustedes le regalan a sus hijos buenos tratos, lo que están haciendo es fortaleciendo ese cerebro y ese sistema nervioso para que luego sean adultos más resilientes, más fuertes, más capaces de afrontarse a la dureza de la vida, porque en la infancia vivieron la absoluta seguridad, la absoluta certeza, el amor incondicional, vivieron y crecieron como con esta fortaleza interna. Yo siempre digo, sus niños y niñas se amarán a sí mismos como tú los amaste. Se hablarán a sí mismos como tú les hablaste. Entonces, si yo a los 3 años le digo, ay, usted no sea tonto, es que usted definitivamente es un desastre, busque ese despistado. Cuando ese niño de 3 años tenga 30, se va a decir en su propio autodiálogo, soy un tonto, soy un despistado, es que yo no sirvo para nada. Pero si yo a los 3 años le digo a ese niño, mi amor, se te regó la leche, ups, otra oportunidad para saber hacerlo diferente. Sigue siendo valioso para siempre. A sus 30, ya no va a ser la leche en su vasito, va a ser, cometí un error en el informe de la entrega final de la empresa. Y de repente, al cometer el error, el autodiálogo que se replica son las frases que escuchó de ti a los 3 años. Entonces, ¿qué quieres que se diga? Bruto, soy un torpe, no sirvo para nada. ¿O quieres que se diga, ups, cometí un error, es seguro cometer errores, yo puedo con esto, voy a aprender? Entonces, claro, estamos criando una generación realmente fuerte, por primera vez con buena autoestima y buena salud mental. Entonces, para responderte con el otro ejemplo, si tú tienes miedo de hacer crianza respetuosa porque crees que luego va a crecer y va a llegar a su primer trabajo y a los 10, bueno, digámosle 20 años empieza a trabajar y de repente llega el jefe y le dice, a ver, entonces Claudia, tú eres tú, entonces Claudia, haga el informe por favor. Y tú piensas que ahorita Claudia es una chiquitica de 5 añitos y, ay no, yo mejor no hago crianza respetuosa porque pues Claudia, ¿qué va a hacer cuando crezca y el jefe le diga, haga el informe? Claudia va a decir, ay no, jefecito, valídeme que estoy triste, dígame, ¿tú querías no hacer el informe? Estoy de acuerdo contigo, yo tampoco haría crianza respetuosa a mini Claudia. ¿Qué problema? Niños que no son capaces, ¿no?, de esa fortaleza interna. Pero esto es todo lo contrario. Porque cuando Claudia, después de haber vivido crianza respetuosa, se enfrenta a una situación con un jefe que le dice, haga el informe ya, el jefe se va, el jefe sale de la oficina y Claudia de 30 años se queda con ella. Se queda con ella misma y su autodiálogo. Se queda con ella misma y estas memorias implícitas que aprendió de ti. Entonces ahí es donde Claudia de 30 años dice, no quiero hacer el informe, claro. Lo que siento es nervios. Tengo nervios de que el resultado no sea X o Z. Voy a respirar, yo puedo con esto, voy a empezar por esta tarea. ¿Ves? Ese autodirigirme, ese diálogo interno, ese ayudarme a reconocer qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que hay detrás de mi emoción, toda esa estructura interna se la entregamos a mini Claudia a los 3, cuando tenía un problema que parecía insignificante, como se me perdió mi osito. Y en vez de yo decirle, ay, ya no más, ya no llores por eso, de repente le decía, mi amor, ¿sabes? Lo que sientes se llama tristeza. Se te perdió tu osito que era importante para ti. Tú le diste esa capacidad de reflexionar cuando era niña y luego Claudia adulta reflexiona para ella misma. Entonces, espero que con eso haya quedado muy claro. Si tienen miedo que la crianza respetuosa va a generar niños y niñas débiles, es todo lo contrario. Es la generación más sana, más asertiva, más capaz de autogobernarse, de hablarse con amor, de responsabilizarse, de encontrar soluciones, de reconocer sus emociones. Estamos criando la generación más sana y más fuerte. Y el mundo es duro y el mundo es cruel, absolutamente. Y afortunadamente la nueva generación lo va a poder sobrellevar. Y con esto que dices, Manu, estamos educando a personas con una fortaleza a nivel de salud mental. Lo mencionaste, lo iba leyendo todo, porque actualmente somos o son muchos los adultos que por no hacer este ejercicio que tú acabas de describir, que básicamente es identificar lo que siento, reconocerlo, expresarlo y gestionarlo, es lo que ahorita los adultos no hacen
y tenemos problemas de ansiedad, de depresión, problemas en la alimentación, y son muchos, muchos los adultos. Yo tuve la oportunidad de trabajar 5 años en una EPS. En la EPS uno recibe absolutamente todos los pacientes que lleguen, es decir, yo veía desde embarazos, mamás embarazadas, hasta adulto mayor de 100 años. Y llegaban allá adultos mayores con problemas emocionales, ¿sí? Con enfermedades que los mismos profesionales, los especialistas enviaban a psicología porque decían, es que esto ya tiene un lado más allá emocional, porque nunca nos enseñaron a hacer esto que tú acabas de mencionar. Y hacer esto significa que entonces en la adultez vamos a tener la capacidad de hacer todo ese proceso de regulación emocional. Va a ayudar entonces para poder enfrentar las situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Y que yo complemento con lo que tú dices, Manu, y con lo que he observado, y es que los papás entonces oscilan mucho entre, como yo no tengo claro este papel, digamos que si lo hablamos desde estilos parentales, democrático, que debe ser este papá o esta mamá que educa, que pone límites, que hay disciplina desde el respeto, entonces pasamos a ser permisivos. Sí. Yo me encuentro mucho en consulta y yo a veces digo, pero ¿por qué no hay organización en rutinas? Claro. Porque sí, porque los papás son como muy, no, pues pobrecito el niño, sí, pues no pasa nada si no quiere dormir. Y yo digo, no es así. Entonces, somos permisivos. ¿Qué pasa con la permisividad? Que altera el comportamiento de los chiquitos, porque hay impredecibilidad para ellos, ¿no? Los niños no tienen claro qué va a pasar en mi ambiente, lo que va a aumentar el mal comportamiento, y luego entonces se empiezan a comportar así y el papá, como esto no le funcionó, pero por favor, tú lo decías ahorita, ¿no? Como ayúdame, esto no va a suceder, pasamos a la autoritariedad. Entonces ya nos vamos a este otro lugar donde utilizamos lo que está dentro de nosotros porque no nos está funcionando lo que se supone, pero que está mal dirigido, digo yo. Oscilar entre estos dos lugares es lo que realmente aumenta que los niños se comporten de la manera en que se comportan, vuelvo a lo mismo, el mal comportamiento, los aumentos en los berrinches, como el no estar regulados, pero no es la crianza respetuosa. Total. Y a mí me parece súper importante que lo dejemos claro, sí, Manu, sí. Porque es lo que yo encuentro día a día en la consulta. Total. Y cuando uno entra a chequear y hacer este proceso de valoración de cómo haces esto, cómo haces lo otro, y dice, claro, es que acá hay mucha permisividad y cuando no te funciona, terminas utilizando estas herramientas y eso está descontrolando. Pues imaginémoslo nosotros, sí, ¿no? O sea, si mi pareja un día está hermoso, amoroso y no me dice nada porque, no sé, me va a inventar algo, porque hoy no hice tal cosa en la casa, pero el otro día por la misma situación me grita, me dice que se va a separar de mí, sí, esto va a generar unos niveles de malestar muy grandes. Sí. Entonces, esto va a generar que yo presente alteraciones en mi estado emocional, que es lo que le pasa a los niños. Sí. Entonces, acá es importante dejar claro que el problema no es la educación respetuosa. Sí, exacto. ¿Sí? Es lo que se está haciendo en estos dos lugares de permisividad y luego llegar a este otro lugar de la autoritariedad. Sí, y yo creo que igual, claro, se tiene esta idea errónea de que la crianza respetuosa es no pegarle a los niños, que es parte fundamental, pero luego es solo hablar como Teletubby, hablar bonito y dejarlos hacer lo que quieran, y eso es completamente falso, pero sí necesitamos que las familias tengan esta cuota de inversión de su tiempo, donde puedan realmente estudiar, ok, cuáles son las herramientas, y las practico y las veo realmente. Entonces, te voy a poner 2 ejemplos concretos. Estaba en un taller en Medellín y una maestra se me acerca y me dice, Manuela, como grupo de maestras estamos muy preocupadas porque las familias están malinterpretando la crianza respetuosa y nos llega una mamá con su hijita, como por 3 días seguidos, en pijama y descalza al jardín infantil. Entonces, aquí hagamos toda, ¿no?, la acepción y digamos, bueno, puede que una vez sí te ha pasado porque un día no pudiste, llevaste la ropa, el uniforme en la maleta y dijiste, Manuela, era eso, o, ¿cierto?, ya el golpe, el grito, entiendo. Pero en este caso, ya eran 3 días seguidos, la niña seguía llegando al jardín infantil en pijama y descalza y de repente entonces la maestra se le acerca a la mamá y le dice, querida mamá, queríamos preguntarte, voy a inventarme el nombre, ¿por qué Julieta está llegando en pijama y descalza? Aquí en el jardín tenemos uniforme, pues es importante que tenga tenis porque estamos haciendo actividades al aire libre, o sea, hay diferentes dinámicas y demás. ¿Qué está pasando? A lo que la mamá la mira y le responde, no, lo que pasa es que yo hago crianza respetuosa y ella no se quiso poner el uniforme y no se quiere poner los zapatos y pues sí, yo hago crianza respetuosa. Y ahí es donde se desdibujó completamente el rol del adulto. O sea, no podemos poner a los niños a cargo. Te voy a poner otro ejemplo. Estaba en un matrimonio, yo estaba como invitada en un matrimonio, estaba sentada, ¿cierto?, entre las personas de la iglesia y de repente había pajecitos. Yo no sé si en todos los países se llama igual, pero son los niños que acompañan a la novia y demás. Pasa la novia por el altar, pasan los pajecitos, en fin, se acaba como esta entrada y de repente ya se sientan a la misa
donde la misa pues era una misa tradicional católica, y los niños, que eran muy chiquititos, se quedaron como enfrente, o sea, en la parte de adelante, casi que al lado de los novios y al lado del padre, y son niños. Entonces estaban corriendo, gritando, se tropezó uno, luego yo no sé en qué momento a alguien de la fiesta se le ocurrió darles las burbujas que iban a darle luego a los invitados para cuando los novios salieran. Tú sabes qué hace un niño, tú sabes, de 2 años, cuando yo le doy un tarro de burbujas. Pues obviamente lo abrió y lo primero que hizo fue esto, entonces había burbujas en el jabón en el suelo. Y ese fue un momento para mí revelador, Clau, porque yo casi como un momento que miraba y yo me sentía observada. De repente habría personas que me reconocían, seguramente otras muchas no, pero yo veía esa escena, los niños corrían, interrumpían, o sea, era realmente caótico. Y yo me imaginaba que mucha gente que me estaba como dirigiendo la mirada me decía, ay, Manuela debe estar súper feliz. ¿Sí? Como esto es lo que ella debe proclamar. Que los niños estén tranquilos, que los niños sean, sí, y sean libres. Y esto salió de contexto. Yo estaba sufriendo en esa banca sentada pensando, ¿dónde están los adultos cuidadores de estas criaturas? Porque no es ni el lugar, ni el momento, ni cierto, son los comportamientos indicados para este espacio. Necesito un adulto que, ojo, no va a ir a agarrar al niño de la oreja y sacarlo y culicagado porque es que no es culpa del niño. O sea, te estoy diciendo que eran niños de 2, 5 y 6 años, eran para ahí 3 niños. Claro. Tengo que tener ese adulto que es el piloto del avión, que dice, mi amor, es hora de ponerte el uniforme para ir al jardín. No quiero, no me gusta. Y ahí es donde entra la crianza respetuosa, pero el límite se cumple. Entonces, sí te vas a poner el uniforme. ¿Cómo te pongo el uniforme? ¿Agarrándote a las malas y aruñándote y pellizcándote? O te digo, te voy a poner el uniforme, tú puedes con esto, rápido, ya lo vamos a hacer. ¿Sí? Es como la forma en la que llego al límite. Necesito ser el adulto que dice, te vas a poner los zapatos, tú puedes elegir estos, o incorporo juego. Un avión viene volando, te voy a poner y el avión va a aterrizar, pon el pie. Y el niño pone el piecito y tú, el avión aterrizó. Y les encanta, y tú como mamá lo has vivido. Entonces, mira, yo soy el adulto, hay que ponerle el uniforme y los zapatos. ¿Cómo se los pongo? Es lo que hace la diferencia. Yo soy el adulto, estoy en un matrimonio. No, yo no dejo a mis hijos corriendo. Yo voy, lo agarro y le digo, este no es el lugar para jugar, vamos a salir, o juega aquí, o colorea con esto atrás en la iglesia, ¿me sigues? Pero no es un dejen a los niños ser, los niños necesitan guía, una guía firme, una guía clara, que anticipa, que da comandos a través del respeto. No podemos caer en la permisividad creyendo que crianza respetuosa es, bueno, déjenlos. No, al revés, necesitan nuestro acompañamiento. Y ahí es cuando los papás se pueden llenar de estas herramientas, claro, de lo que tú mencionabas, de que sí existe ahora un manual, sí, o sea, ya podemos decir que sí hay un manual, sí, para entender qué hacer, para conocer otras situaciones, ejemplo, el temperamento, porque sí, si yo entonces sé de temperamento, puedo entender por qué mi hijo se está comportando de tal manera, si yo también sé lo que tú mencionabas de conocerlos, el contexto, digo yo, total, no durmió, no comió, la parte de la estimulación ambiental, una cantidad de factores que si yo como papá sé, yo ya puedo manejar la situación de una manera más práctica, ya me alejo de las creencias de por qué no me hace caso, por qué se porta así, porque esto no es conmigo, esto es lo que él necesita, y preguntarnos mucho eso, ¿qué necesita nuestro hijo? Entonces yo creo que es esa balanza, yo creo que para ir cerrando, es la balanza entre sí, leer las necesidades del niño, porque claro que tengo en cuenta todos estos factores de cómo está su ventana de tolerancia. Es un niño que está sobrecansado, es un niño que se le saltó la comida, es un niño que tengo viendo pantallas 2 horas. Uy, Manuela, ¿cómo así? ¿La pantalla, Clau, no era maravillosa? No, la pantalla no sabemos cómo más explicarle a las familias, y no es capricho y no es generar una culpa insana, más bien una culpa sana. La pantalla sobreestimula, genera irritabilidad, más pesadillas, más terrores nocturnos. La pantalla hace que los niños sean más agresivos. La pantalla los descompone. Entonces, si tengo un niño, ¿no?, que no ha comido, que se saltó la siesta, que está viendo mucha pantalla, claro, tengo que ver y anticiparme y corregir y demás. Por otro lado, también en esta balanza tengo en cuenta los límites, me gusta ponerlo así, los límites de las situaciones. Por ejemplo, este matrimonio en una iglesia, en un contexto determinado, en una ceremonia, ¿cierto?, de matrimonio, requería unos límites. Como aquí no vamos a jugar. Te voy a poner otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, o sea, me mandan en Instagram, mira a lo que están llegando en la crianza respetuosa. Entonces me mandan un video de un niño sentado en un avión pateando el asiento al frente y la mamá de al lado, no se metan con mi hijo, él puede patear a quien quiera, yo hago crianza respetuosa. No es crianza respetuosa. No. Entonces los límites de la situación, hay contexto, hay lugar. Estoy en un avión, no vamos a patear a la persona al frente.
¿Necesitas moverte? Entonces miren lo que hago. Necesitas moverte. Necesidades del niño, necesidad de movimiento. Necesidades de las límites de la situación. Estoy en un avión, no puedo patearle al frente. Ok, mi amor, apenas se apague ese bombillo, yo te voy a parar, vamos a caminar hasta el baño y movemos los piecitos y volvemos. ¿Me sigues? O, mi amor, ¿sabes qué? Yo, porque me anticipo a tus necesidades de movimiento en el avión, te traje unos fidget toys, le llamamos en inglés, o juguetes sensoriales. No puedes mover tus pies, puedes apachurrar o estripar estas peloticas sensoriales, ¿sí? Entonces, el balance, necesidades del niño, límites de la situación. Y así, en el matrimonio, entonces pues no puede estar corriendo en el altar y en el lado del padre, pues no. Entonces, necesidades del niño, necesita moverse o correr. Límites de la situación, pues no es el lugar. Me salgo de la iglesia, por ejemplo tenía un parquecito afuera y yo solo me preguntaba, ¿por qué nadie lo saca? Claro. Cuando yo en verdad creo que te lo prometo, en la iglesia debía haber gente que decía, claro, esto es lo que dice Manuela que hagan. No, en absoluto. Claro, qué bonito eso, y entonces yo retomo. Sí. Que empecemos así, es entender qué significa la crianza respetuosa. Creo que es súper importante que todas las personas, no solo los papás, porque también hay adultos que no son papás y que están en contra porque no entienden qué es la crianza respetuosa. Total. Entonces, que todos entendamos qué significa, que es educar con respeto, como trataríamos a cualquier otro ser humano, estableciendo límites porque los niños lo necesitan. Los padres tienen que conocer cuáles son las necesidades de su hijo, conocer hitos del desarrollo, saber qué está pasando en esta etapa con mi hijo para saber cómo acompañarlo. Y ahí es cuando entramos los profesionales a acompañar. Ahí es cuando, por ejemplo, en Sanamente tenemos como un stock de profesionales que pueden acompañar a los papás cuando uno dice, no me está funcionando, alza la mano. Alza la mano, pide ese apoyo, que va a haber alguien que te va a direccionar adecuadamente, que te va a decir lo que es y te va a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo. Entonces yo pido ayuda, yo identifico una mamá que está sintiendo culpa, en vez de quedarnos en este lugar de victimizarme y sufrir, porque esta culpa, si yo no la direcciono, si yo no me responsabilizo, puede alterar la manera en que educo a mis hijos. Claro. Porque entonces todo el tiempo es como una pelea en mi cabeza, si lo hago o no lo hago, y esto se evidencia cuando tú acompañas a los niños como una mamá impredecible, claro. Con ansiedad, temerosa, y veamos, tú creo que pones un ejemplo, Manu, como de, pues, ¿cómo estaría si yo me monto un avión y el piloto está temeroso de, están listos para arrancar, están seguros que la dirección, yo no me monto en un avión donde no me están direccionando adecuadamente? Los niños necesitan adultos sanos. Y sanos no es sinónimo de perfección. No. Creo que se aleja totalmente de la perfección. Entonces yo creo que aquí vienen como estas herramientas de ir teniendo en cuenta para que podamos resignificar lo que significa pues la infancia, la crianza respetuosa, y que podamos seguir acompañando a los niños y a las niñas como lo están necesitando realmente, y que los adultos también, porque yo creo que si todos los que son padres, o no solo padres, cuidadores, que conectan con los niños, se dan cuenta de estas necesidades, pueden hacerlo de una manera más sana, y termina uno sintiéndose como, lo logré, lo hice, sí es posible. Sí. Entonces, pues, no sé, Manus, no sé si quieras agregar algo. Yo creo que la frase para cerrar es, no pretendemos ser adultos cuidadores perfectos. Como dice Winnicott, suficientemente buenos. Estamos sanando mientras estamos criando. Somos la primera generación en este despertar de conciencia que quiere hacerlo diferente sin estos patrones o sin estos modelos que nos puedan guiar. Entonces estamos aprendiendo de cero, y eso implica que vas a reparar muchas veces porque va a salir todo automático. No pretendemos ir hacia la perfección, pretendemos ser suficientemente humanos para reconocer, amor, te grité y no te gustó, tuviste miedo, lo siento, me equivoqué, voy a seguir trabajando porque yo también estoy aprendiendo a ser mamá, yo también estoy aprendiendo a ser papá. Y para los que nos escuchan que no son mamás o papás y que han elegido también este camino desde lo profesional o personal para ir sanando su propia historia, esto también aplica en el contexto de aula, en el contexto de consultorio. Entonces vamos sanando un día a la vez, no pretendiendo ser perfectos, pretendiendo dar lo que podemos con las herramientas que tenemos, pero también con esta dosis de responsabilidad y conciencia de que estamos eligiendo cambiar la historia. Total, Manu, muchas gracias por este espacio. Te pueden seguir en Mindheart, creo que encuentran muchísima información, todas estas herramientas de las que estamos hablando y que los papás necesitamos. Podemos encontrar información en tu página, en tu Instagram. Desde Creciendo Juntos también intentamos acompañar a muchas familias, a papás, y desde Sanamente ofrecemos un espacio para los papás que necesiten sanar cosas, porque uno en la paternidad y en la maternidad se va a dar cuenta de estas heridas, y ahí es importante que alcemos la mano y pidamos ayuda. Así que pues, los invitamos a estar muy conectados con nosotros en nuestras redes sociales. Y bueno, Manu, muchas gracias. Esperamos
ojalá tenerte en otro episodio porque hay mucha información que queda por ahí. Muchas gracias, Gracias. Manu. Nos vemos nuevamente. Hasta luego.